Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Vamos a dialogar como cada miércoles con el doctor don Francisco Castilla, miembro del equipo médico de Asistencias Los Ángeles, que, bueno, para mí es un auténtico placer recibirle porque hay que ver la cantidad de cosas interesantes que aprendemos en su compañía, doctor Castilla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Ignacio. Bueno, Hoy vamos a hablar... intentamos. No, pero lo consigue, Sí. te lo garantizo, si es verdad. Hoy hablamos de algo que en un momento determinado nos puede producir un notable dolor, cuando se manifiesta a través de un cólico, por ejemplo, de un ¿no? cólico, Porque vamos a hablar de los problemas biliares. Sí, de la litiasis biliar, la formación es una patología del aparato digestivo que se forman cálculos en el interior, de la vesícula biliar. Los cálculos pueden ser de dos clases, pueden ser pigmentarios, que esto tiene que ver con los pigmentarios, con las enfermedades hemolíticas, porque es un mal metabolismo de la bilirrubina, o de colesterol, que esto es por el metabolismo del colesterol, o sea que se forman los cálculos que suelen ser mayores que los otros y los otros son muy pequeños y muchos, y sin embargo los de colesterol pues son uno o dos, pero de un tamaño más o menos considerable. Entonces, el riesgo que tenemos aquí, también hablamos hay una terminología que se llama barro biliar. El barro biliar, cuando se trata de un acúmulo de pequeños cálculos de menos de 2 milímetros de diámetro. Sí, como arena, muy pequeño, como arenilla, pero eso se forma ahí un barro biliar, y también nos puede dar lugar a una patología biliar seria, vamos. Bueno, y algo que yo le voy a preguntar, y ahora continuamos. La bilis, esa cosa que expulsamos, son un producto que, vamos, son unos jugos gástricos, jugos que en este caso se forman en la vesícula biliar, que sirven para acelerar los procesos de la digestión. Sirven para acelerar. Y cuando esos jugos han pasado al estómago, y vomitamos, es cuando nos da esa sensación tan mala y desagradable, efectivamente, pero eso es al vomitar porque los echamos y entonces nos pasa por la tráquea, nos pasa por el Pero esófago. Eso no es indicativo de una enfermedad biliar, sino de un exceso de un exceso, sí, es un cólico porque se haya hecho por cualquier cosa, que se haya comido algo que haya sentado mal, pero eso no es que sea una patología en sí de la vesícula biliar. La vesícula biliar lo que se forma fundamentalmente son las piedras, los cálculos biliares. Entonces, los cálculos de colesterol, ya he dicho antes que son los grandes, son más frecuentes en personas de 40 años. Mayores de 40 años. En las mujeres, son más frecuentes en las mujeres y en las que además aumenta la posibilidad de los cálculos cuanto mayor ha sido el número de embarazos. Cuanto mayor ha sido el número de embarazos, sí. En las personas obesas, o en las personas que padecen alguna enfermedad del tubo digestivo, como cirrosis, infección de vías biliares, enfermedad de Crohn, diabetes, todo eso tiene más posibilidad de desarrollar cálculos de colesterol que son factores de riesgo, ¿no? Que las personas normales. Luego, los cálculos pigmentarios, estos generalmente están asociados a enfermedades hemolíticas, en las que los glóbulos rojos de la sangre se destruyen con mayor velocidad de lo normal. Eso es lo que decimos una enfermedad hemolítica, que rompe los glóbulos rojos. Entonces, en cirrosis, en infecciones biliares, como parásitos de las vías biliares, todo esto puede producir también los cálculos pigmentarios, que son los más pequeños. Bueno, ¿qué síntomas producen esto? ¿Cómo sabemos que tenemos piedra en la vesícula? Vamos a ver. O cálculo en la vesícula. A ver, hay
hasta un 60% de los pacientes se mantienen asintomáticos. Es decir, que aunque tengan ese problema del cálculo, no le produce ninguna molestia. Hay estudios que dicen que con el paso del tiempo, a los 20 o 30 años de tener, ya sí darán molestias. Incluso tendrán que alguna intervención quirúrgica, que solucionarlo con alguna intervención. Pero vamos, que así habitualmente, 40, 50 años, no hay, más de un 60% de los pacientes no tienen síntomas, con lo cual luego están los sintomáticos, los pacientes que tienen síntomas. La manifestación clínica más habitual es la colecistitis aguda, el cólico biliar agudo. La colecistitis biliar aguda. No hay síntomas, hombre, se pueden dar, ¿no? Pues un malestar tras la ingesta de alimentos, digestiones lentas, pirosis, todo eso se puede dar, pero es mucho más. ¿La pirosis? La pirosis es cuando se tienen muchos gases y cuesta trabajo expulsarlos, ¿no? Entonces, en el esófago nos forma ahí una sensación. Sí, como una sensación de bolo difícil. Eso es, sí. Entonces, lo que te estaba diciendo, que todas esas cosas, el malestar, la pirosis y tal, se pueden dar, pero no es muy habitual, es lo menos frecuente. La mejor forma de sospechar o de llegar al diagnóstico es por un cuadro de colecistitis aguda. Colecistitis es nada más y nada menos que la inflamación de la glándula, efectivamente, y de la glándula y del colédoco, que es el tubo que une la vesícula biliar con el tubo digestivo, ¿vale? Claro. Entonces, cuando tenemos ahí eso, hay un dolor intenso. Eso le iba a decir, que es muy doloroso el cuando aparece un dolor en hipocondrio derecho, debajo de las costillas, en el lado derecho del abdomen, ¿no? Es un dolor fuerte, persistente, suele durar más de 12 horas. Doctor Castilla, sí. ¿La incidencia en la población de esta patología es alta? Sí, vamos a ver, pues es alta dentro de lo que cabe, porque tengo aquí unos datos que sacan. En Europa casi el 10% de todos los adultos, eso en Europa, tienen litiasis biliar, o sea, que tienen las piedras. Otra cosa es que den sintomatología. Claro. Que den sintomatología o que no la den. Sí, porque comentábamos antes que se puede vivir 20, 30, 40 años sin que dé ningún síntoma, aún teniendo las piedras. Y ojo, porque esto, siendo 3 veces superior la prevalencia en las mujeres, y más durante el periodo fértil, que en los hombres. Dice, en términos generales, la prevalencia es el doble en mujeres que en la de hombres. O sea que, qué bárbaro. Sí, afecta el doble a las mujeres. A las mujeres, efectivamente. Sí. Se eleva con la prevalencia se eleva con la edad en ambos sexos. Y a la edad de 65 años, alrededor del 30% de las mujeres tienen litiasis biliar. Eso es importante. Sí. Y el 20% de los varones. Ya se van uniendo los porcentajes, claro. Pero que aún así hay una diferencia de más del 10%. Para las mujeres. Y eso te he dicho alrededor de los 65 años. Y en los 80 años, dice, para los 80 años, el 60% de hombres y mujeres ya se iguala. Claro. El 60%, que son muchos hombres de 80 años. ¡Qué barbaridad! De 80 años. Sí. Pues y hablamos del 60% de la población. El 60% de la población ya tienen patología. Lo que no quiere decir que manifiesten síntomas, ¿no? Efectivamente, no quiere decir. Los síntomas, porque hay muchas veces que pasan desapercibidos los síntomas, claro. A no ser que sea un cólico de estos, pero que muchas veces pues lo achacamos a otra cosa. A un cólico, como su propia palabra lo dice, pasa de forma aguda y en una hora pues te pones bien y al día siguiente estás ya bien. Que se puede achacar simplemente una mala digestión o cualquier otro problema y puede ser debido a esto. Pero los síntomas típicos son el dolor en hipocondrio derecho, que ya lo hemos dicho antes, o en epigastrio, que a menudo se irradia al hombro derecho, al contrario que en la patología cardíaca, forzando a permanecer al paciente en reposo.
y que no se alivia con la movilización intestinal. Lo más común es que el dolor sea constante, un dolor constante y no cólico. Bueno, claro, que no pase. Si eso no pasa, tenemos el dolor ese en el hipocondrio, que no pasa, pues ya eso nos está dando una idea bastante certera de que vamos a tener un episodio de litiasis biliar. Dolor nocturno, muy importante esto, dolor nocturno en el cuadrante superior derecho, con el síntoma más sugestivo en los hombres, como síntoma más sugestivo en los hombres, y un dolor fuerte y opresivo provocado por comidas grasas. Después de una comida grasa puede aparecer este dolor, y es muy característico también, es muy característico de la litiasis biliar. Esto suele ser más común también en la mujer. Después de haber tenido una comida grasa, puede que esa noche el dolor nocturno con fijación en la parte derecha, sobre todo en el cuadrante superior derecho y debajo de las costillas, es síntoma inequívoco de un proceso de litiasis biliar. Luego hay muchos pacientes que efectivamente estos son los que no se presentan síntomas vagos e inespecíficos, una indigestión, una distensión muscular, que el vientre un poco más blando o más duro, según estando. Y esto está más probablemente relacionado, por ejemplo, con un cólico irritable, con un colon irritable. Claro. Pero bueno, eso le iba también, a comentar, que tal vez se puede confundir también personas de es colon que, irritable con y aquí lo pongo. Sin embargo, algunas veces es muy difícil decidir si los cálculos son o no los responsables de los síntomas. Claro. O sea, y además esto, por ejemplo, para diagnosticarlo con un análisis de sangre tampoco nos sirve. No hay alteraciones de las enzimas que nos digan. Esto tiene que ser con una ecografía para vemos, además ese es el diagnóstico certero. Pero claro, mientras tanto, allí hemos tenido problemas. La ubicación del dolor, que a menudo es epigástrica, otras veces se va hacia el hombro. El dolor lo podemos achacar a una úlcera péptica y sin embargo son síntomas muy inespecíficos. Tenemos que hacernos por supuesto, una exploración médica, una exploración facultativa y por medio de una ecografía podemos llegar al diagnóstico con un 100% de posibilidades. Luego, pues casi siempre el tratamiento ha sido tratamiento médico, pero no se descarta el tratamiento, la intervención quirúrgica, sobre todo si ya los cólicos son muy repetitivos, incluso afectan a la capacidad funcional, a la capacidad laboral del paciente y tal, o de la paciente, pues se opera, se hace una extirpación o incluso se hace también una litrotricia extracorpórea que por medio de ondas se eliminan, se trituran los cálculos y se eliminan. Pero hay diversas formas quirúrgicas de abordar, por laparoscopia, por la cirugía abierta. ¿Esa intervención se realiza en una piscina, es decir, en agua? Sí, eso se utiliza sobre todo fundamentalmente para las piedras en el riñón. Para las piedras en el riñón. Es que yo tengo un amigo, no sabía si era las piedras en el riñón. Sí, porque a través del agua se llegan las ondas con más facilidad a donde van dirigidas y entonces impactan sobre el cálculo y lo destruyen con más facilidad. Sí, lo suelen hacer metidos en líquido, en un medio líquido, en una bañera y a través de ahí llegan las ondas con más facilidad. Y en definitivas cuentas que es una patología que la tenemos ahí, que no nos damos cuenta posiblemente en toda nuestra vida, pero que lo tenemos ahí, y que si alguna vez se diagnostica, porque los síntomas ya son muy llamativos y tal, pues que tiene su tratamiento. Tiene solución. Y tiene solución y no tiene mayor problema. Además es una cirugía muy agradecida, o sea, porque de pronto te das cuenta que es que están mucho mejor. Que están mucho mejor y que que puedes hacer tus comidas habitualmente, que no. Muy agradecida, sí.
Así que... Doctor Castilla, como siempre, pues ha nada. sido un auténtico placer recibirle en este programa. Yo espero ya que el próximo miércoles vuelva a estar con nosotros con pues un ya nuevo tema aquí, que desarrollaremos aquí. Ya hablaremos. Muchas gracias. Nada, a ustedes y a todos ustedes. Hasta dentro de 7 días. Venga, gracias por haber veremos. estado con nosotros. Amigos telespectadores, a ustedes también, muchas gracias por la atención que nos han prestado. Son los protagonistas realmente de este programa. Si no estuvieran ustedes ahí, justo ahí donde están, al otro lado del receptor, este programa no tendría sentido. De modo que gracias por acompañarnos cada día en este espacio de educación para la salud y, como siempre, a la hora del cierre, pues nuestro deseo. Procuren ser felices, pásenlo bien y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta dentro de 7 días.